Hace unos días, uno de los diarios más importantes de nuestro país titulaba de esta manera: Ansiedad, la epidemia de los argentinos. La ansiedad, y luego pasaban a describir con porcentajes y demás las causas, los síntomas de esto que se ha convertido, para nosotros evidentemente, un problema serio. De ahí vienen los trastornos y muchas enfermedades, fruto de la ansiedad. Por otro lado, una de las preguntas que más se hacen muchas personas hoy, y aún hijos e hijas de Dios, es: ¿cómo puedo hacer para ser feliz? Tenga presente esta pregunta porque quizá en algún momento nos la hemos hecho. ¿Cómo puedo hacer para ser feliz? En otros tiempos había otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿quién se podrá presentar delante de Dios? Pregunta antigua parece esa, ¿no? Mientras hoy, aún en el mundo cristiano, la pregunta es: ¿cómo puedo hacer para ser feliz? ¿Cómo puedo hacer para que Dios me dé la felicidad? En otro tiempo, y sobre eso vamos a hablar hoy, la pregunta era: ¿quién podrá presentarse delante de Dios y estar delante de Dios? Hay un relato en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12. No vamos a leer eso, pero anótelo, el que anota lo vamos a tener acá solamente, porque hace una referencia a que en un tiempo donde el arca de la presencia de Dios se manifestaba a través de un arca. Nosotros de eso estamos lejos, porque nosotros ahora, después de la muerte de Jesucristo, tenemos acceso a la presencia de Dios. Antes no era así, antes de Cristo. La presencia de Dios primero habitó en una carpa, después en un templo, el tabernáculo, y luego en el templo de Jerusalén. Pero antes que estuviese el templo edificado, había un arca. Entonces los sacerdotes trasladaban ese arca donde la presencia de Dios estaba ahí. Y era un tesoro muy preciado, pero en una oportunidad donde el arca había caído en manos de los enemigos de los filisteos, David la recupera, pero queda en la casa de un hombre, Obed-Edom. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. La referencia del arca tiene que ver con la presencia de Dios. Y en esos 3 meses que este hombre, Obed-Edom, que no sabemos mucho más de él después, pero evidentemente la presencia de Dios transformó la vida, la casa, la familia de este hombre. Al punto que cuando David se enteró, dijo: no, vamos a buscarla y vamos a llevarla a la ciudad de Jerusalén. Que de ahí es llamada Jerusalén la casa de Dios. Le invito a leer el Salmo 24, un salmo que hemos cantado hoy. Usted va a encontrar ahora las letras que hemos estado cantando. Y tenga presente esas preguntas antes de leer. Y le agrego algo más. ¿Qué es estar en la presencia de Dios? ¿Cómo sabemos que hemos estado en la presencia de Dios? ¿Es una cuestión de éxtasis? Algún psiquiatra dirá que nuestro cerebro recibe estímulos a través de la música, de los sonidos. Hay muchas cosas que estimulan nuestro cerebro y a nosotros nos causa placer. Por ejemplo, la comida.
Uno dirá, pero comer no es igual que la presencia de Dios. No, pero hay otras situaciones que estimulan nuestro cerebro que a nosotros nos pueden hacer pensar que es la presencia de Dios. Y quizá no lo sea. Por eso vuelvo a la segunda pregunta, que se hacían muchos y se la hace el salmista también, es, ¿quién puede estar delante de Dios en su presencia? Salmo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Impresionante. Se cree que esto era un himno, estos últimos versículos era un himno. Que cuando lo hizo David, cuando fue trasladada el arca y llegó a Jerusalén. En aquellos tiempos, cuando un rey se acercaba a la ciudad estaba siempre cerrada, los portones de hierro permanecían siempre cerrados a causa de los enemigos. Pero cuando llegaba el rey, el cortejo solía gritar los centinelas: ¿quién es? ¿Quién golpea la puerta? Y ahí se anunciaba la llegada del rey y se abrían las puertas. Y esto quedó como un himno de celebración que cantaban los hebreos, el pueblo de Dios, cada vez que se juntaban a celebrar el primer día de la semana, que para ellos era el sábado, para nosotros el domingo. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y el énfasis, Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Pero vamos a empezar por el principio. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es Dios? El Dios que hemos cantado recién. El creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas. Él es el dueño de todo, absolutamente de todo. Es dueño de la creación, es dueño de lo que podemos ver, es dueño de nuestras vidas, es dueño de lo que nosotros decimos que tenemos. Él es dueño de todo. ¿Qué somos nosotros entonces? Administradores de algo prestado que es de Dios. Lo primero que va a hacer el salmista, dejar en claro que de todo es el por qué. Porque lo creó, dice, él la fundó a la tierra. La afirmó sobre los mares, sobre los ríos. Y deja absolutamente en claro que a Dios le pertenece todo. Él es el dueño de todo. Es interesante esto porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, es bueno que sepamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y alguien podrá decir, ¿pero qué? Eso es muy elemental. Sí, es tan elemental que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y luego viene la pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Muchas veces se nos pasan los días o meses sin hacernos esta pregunta. Y damos por sentado, damos como una obviedad que este Dios, dueño, Señor, amo absoluto de todo, parece ser que siempre nos tiene que tener la puerta abierta a nosotros.
Y nos confiamos en la gracia y en la misericordia de Dios y abusamos muchas veces o pretendemos abusar. Y viviendo muchas veces en una manera que no es la que Dios dice, pretendemos estar en su presencia. Somos atrevidos en ese sentido. Entonces la pregunta del salmista tiene un sentido muy profundo. ¿Quién podrá estar delante del Señor? Y todos podemos decir, y todo el mundo repite, que Dios ama a todos. ¿Es cierto? Eso sí. Dios ama a todos. Pero ¿quién podrá estar delante del Señor? Y permanecer delante de Él. Y va a describir. Y acá es donde creo que muchas veces nos confundimos. Es cierto que Dios nos ama. Es cierto que Él quiere lo mejor para nosotros. Es cierto que Él dio su vida en Jesucristo por nosotros. Pero delante de Él estarán los que Él dice que van a estar. ¿Quiénes? El limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado sus cosas, su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién pone las condiciones? Dios. El limpio de manos tiene que ver con nuestras acciones, nuestro andar, lo que hacemos o no hacemos todos los días. De alguna manera, ninguno escapamos a esta realidad de ir ensuciándonos durante el andar de cada día. Pero ¿quién va a estar delante de la presencia de Dios? El limpio de manos. De quien sus acciones tengan que ver con lo que Dios es. Dice, y puro de corazón, que tiene que ver con las intenciones, con las motivaciones de nuestro corazón. Lo que no se ve. Lo que no se ve. Nuestros pensamientos. Aquellas cosas que están en lo profundo nuestro, que no hablamos con nadie, pero que delante de Dios están presentes. ¿Quién va a estar delante del Señor? Quien tiene sus acciones irreprochables delante de Dios y un corazón con las intenciones que a Dios le agradan. Que no ha elevado su corazón a cosas vanas, que su corazón sigue buscando, anhelando y pensando en lo que Dios es y en conocer a Dios. Y uno dirá, estas cosas nosotros las sabemos hace mucho, pero sabe que justamente el riesgo que nosotros tenemos es que porque lo sabemos hace mucho, nos podemos desviar fácilmente. Porque elevar nuestro corazón a cosas vanas, quizá en el tiempo del pueblo de Israel, era mezclarse rápidamente con algún dios pagano, algún dios de otra nación. Ellos eran muy amantes de mezclarse con las otras naciones, de donde tomaban las costumbres, enseguida adoraban a algún dios más. Y a nosotros, en el andar de la vida, en las cosas de todos los días, a veces no nos damos cuenta que se nos van mezclando algunas cosas. Y nuestra alma, nuestros pensamientos, le empezamos a dedicar más tiempo a algunas cosas que no es Dios. Y nosotros nos vamos a defender rápidamente, ¿pero qué? ¿No tenemos que pensar en vivir? Esa es nuestra respuesta rápida, de reflejo nomás. Y no se trata de eso, se trata de nuestro corazón. Porque ¿acaso aquel que nos ama no sabe lo que necesitamos? Pero a veces parecería que nosotros viviésemos como si Él no supiese lo que necesitamos. Las acciones, las intenciones de nuestro corazón ¿quién? Versículo 5. Ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Ese es el justo para Dios. ¿Quién pone las condiciones? Dios.
Nosotros en la posmodernidad cristiana nos hemos acostumbrado a vivir moralmente bastante relajados, en muchos casos. Y después pretender que estamos en la presencia del Señor. En un arrebato emocional, en un arrebato de que se nos hunde el barco, por no decir que nuestra vida se está haciendo pedazos, recurrimos desesperadamente a Dios. ¿Quién es bueno? Y nos va a socorrer. Pero ¿quién va a permanecer en la presencia de Dios? Es otro tema. Aquel justo va a recibir bendición de Dios. ¿Qué le pasó a Obed-Edom en esos 3 meses? Tuvo lo que quizás no tuvo en toda su vida. No sabemos mucho más de este hombre. Pero toda su casa y la casa de los hombres de este tiempo no era papá, mamá y los 2 nenes. Toda su casa era todo. Sus criados, sus ganados, su hacienda, como decía el texto, todo era prosperado por Dios. Hay una diferencia entre aquella persona que busca desesperadamente hacer la diferencia, económica hablo, y en aquel que Dios hace la diferencia. Este es el justo, esta es la bendición para el justo, que tiene que ver con vivir según el orden de Dios. Otra obviedad. Pero la verdad es que muchas veces nuestro orden no es el orden de Dios. Por eso decía que en este tiempo muchos hijos de Dios, hijas de Dios, aún están detrás de poder responder o que Dios les responda a la pregunta de cómo hacen para ser felices. Y la preocupación más grande pasa por esa felicidad y no por el permanecer en la presencia de Dios. Y va a decir el salmista, tal es la generación de los que le buscan tu rostro. En la escritura hebrea la repetición tiene que ver con el énfasis. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro. Hay varias maneras de buscar. ¿No hemos dicho nosotros a veces en las apuradas, en nuestras oraciones apuradas, Señor, te busco? Y nos fuimos. El énfasis acá está puesto en aquel que anhela permanecer y buscar el rostro del Señor. Nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos dice, que Dios se deja encontrar por quienes le buscan de todo corazón. Entonces, si no lo encontramos, tendrá que ver con que no le buscamos de todo corazón. El pueblo de Israel tenía una serie de ritos. Y vuelvo a esta celebración que se cantaba antes de ingresar al templo a adorar a Dios. Imagínense, dicen que las puertas del templo estaban cerradas. Adentro estaban los sacerdotes y afuera estaba el pueblo. Y parte de esta liturgia, de esta ceremonia en la adoración a Dios el día que se encontraban, es que los sacerdotes decían, alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Los sacerdotes preguntaban, ¿quién es este Rey de Gloria? Y el pueblo respondía, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Y otra vez, versículo 10, los sacerdotes preguntaban, ¿quién es este Rey de Gloria? Y el pueblo respondía, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria, y se abrían las puertas para adorar a Dios. Si podemos imaginarnos este cuadro con los niños también. O sea, las familias acercándose a adorar a Dios y los niños viendo esta celebración. Era un mensaje fuerte para los chicos también. ¿Se imagina? Entonces ahí está el pueblo hasta que
Todos juntos pasaban a adorar a Dios, pero había otro tema más. Que el pueblo de Israel se había acostumbrado al andar en el desierto, se había acostumbrado en el andar del conocimiento de Dios, se había acostumbrado a las prácticas religiosas, pero había perdido la esencia de la búsqueda real de Dios, de permanecer en la presencia de Dios de verdad. Entonces, parte de los rituales tenían que ver con algo que se describe en los libros antiguos, que, por ejemplo, había una gran vasija de agua a la entrada del tabernáculo y todos los que pasaban por ahí se lavaban las manos y el rostro y luego entraban a adorar. Era un ritual de limpieza que simbolizaba la limpieza de mi ser antes de acercarme a adorar a Dios. Eran los preparativos para adorar a Dios. Con el tiempo, muchos del pueblo de Israel se lavaban las manos, se lavaban las caras, pero no el corazón. Y se presentaban a adorar con el corazón lejos de Dios. Por eso el énfasis. ¿Quién? La generación que te busca, que de verdad busca tu rostro. Y en la celebración, estas palabras, ¿quién es el Rey de Gloria? Es el fuerte y valiente. Y hacían un recordatorio de cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando fueron librados de sus enemigos, y siempre exaltando a este Dios poderoso que los había librado. Es recordar que en las batallas es Dios quien peleaba por el pueblo de la misma manera que hoy Dios pelea por nosotros. Qué bueno es cuando nos podemos acercar a Dios recordando que Él es quien pelea por nosotros. Él ha peleado y seguirá peleando por nosotros. A veces como nosotros somos guapos y guapas, decimos, Señor, no te molestes vos, que ahora peleo yo. Bueno, ahí quedamos medio chamuscados un poco hasta que volvemos otra vez a Dios. Pero fíjese qué detalle, ¿no? O elegimos pelear nosotros o dejamos que Dios pelee. La experiencia hasta ahora ha sido que a Dios le ha ido mejor. Pero nosotros igual somos buenos. Para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y otra vez el énfasis en estos dos versículos. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Si podemos imaginarnos la entrada del arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Imagínese, después de Obed-edom, David fue a buscar el arca y la pudo traer. En el primer intento es otro tema, falló. Pero cuando la pudo traer, se abrieron las puertas de Jerusalén para recibir la presencia de Dios. Otra idea de recibir al Rey de Gloria es que cuando Jesús murió y resucitó, fue recibido en los cielos, triunfal. Triunfante, Jesús triunfante, el Rey triunfante sobre la muerte, sobre las tinieblas, sobre Satanás. Y otra manera de ver al Rey triunfante es cuando entra este Rey de Gloria al corazón de una mujer, de un hombre que reconoce que necesita de Dios y abre o abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre, el Rey de Gloria. Si hay alguien hoy entre nosotros que nunca tomó una decisión por Jesucristo, este es el día de abrir el corazón para que este Rey de Gloria sea real. Y los que ya conocemos de tiempo, poder pensar y volver a esta pregunta, ¿quién podrá permanecer en la presencia de Dios? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni jurado con engaño. Los judíos de aquel tiempo, el pueblo de Dios de aquel tiempo, pretendían engañar y engañaban a las personas, por ahí a los sacerdotes también, porque cumplían con todos los rituales, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y a veces nosotros podemos seguir cumpliendo con muchas cosas y nuestro corazón
estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque quizá hemos abandonado estas cosas sencillas que conocemos, de nuestras acciones limpias, de nuestro corazón puro, honesto en nuestra relación con Dios, honesto en nuestra relación con las demás personas, nuestro corazón honesto, sabiendo que a Dios le va eso, no le va otra cosa. No dejando que otras cosas ocupen un lugar importante, porque el lugar importante que ocupa eso otro, se lo estamos restando a Dios. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Muchas canciones tenemos en este sentido, pero tiene que ver con el tiempo que nosotros podemos dedicar y disponer de nuestra propia vida a estar con Él. Ya no en la oración del apuro, que muchos de nosotros solemos frecuentar. La bendición de Dios no viene porque yo en cierto momento, cierto día, sentí como un balde de no sé qué que me cayó encima. La bendición para el justo viene porque permanezco en la presencia de Dios. Y permanecer en la presencia de Dios tiene un costo. Para mí, tiene un costo. Para vos también. Y entonces ahí está la decisión. Si estoy dispuesto a pagar ese precio. Señor, nos acercamos a vos otra vez. Medio complicado ahora después de esto, Señor. A través de Jesucristo, que fue sin pecado, que fue sin mancha, que fue un limpio de manos, que fue puro de corazón, que no se manejó con el engaño, a través de Él nosotros podemos acercarnos. Pero también es cierto, Señor, que está la otra parte que tiene que ver con nosotros. Si no, nos desentenderíamos de la situación diciendo que solamente nos escudamos en la obra de Jesucristo. Pero hay algo que vos tenés preparado para los que te buscan todos los días, que es un encuentro con vos todos los días. Permanecer en tu presencia, estar en tu presencia todos los días. Y para eso, Señor, el orden lo has puesto vos, lo has dispuesto vos, papá. Que permanecerá en tu presencia el limpio, la limpia de manos, de corazón puro. Que la vanidad no ha ganado en nuestros corazones un lugar, ni que nos manejamos con engaño. Pensando en este varón que por 3 meses solamente tuvo tu presencia, el arca de la presencia, y todo fue transformado. ¿Qué pasaría con nosotros, Señor, si estaríamos dispuestos a pagar el precio de permanecer en tu presencia todos los días? Qué diferente sería nuestra vida, Señor, respecto a la plenitud, respecto, Señor, a la experiencia profunda con vos. Qué diferente sería. No estaríamos de vez en cuando lamentándonos porque nos alejamos de vos otra vez. No estaríamos, Señor, suplicando casi siempre tu misericordia, sino que iríamos, como dice tu palabra, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Como decía el salmista, vos harías, Señor, que nuestros pies fuesen como la de un ciervo en la montaña, saltando sobre las dificultades, en las alturas. En esta noche queremos acercarnos a vos, Señor. Te necesitamos. Y tomando esta figura de que nuestro corazón también tiene puertas, abrimos las puertas de nuestro corazón para que entre el Rey de Gloria. Abrimos la puerta de nuestro corazón para que entre el fuerte y valiente Jesucristo,
te manifiestes con poder en nosotros, Señor. Y así como fue en la casa de este varón, sea en nuestra casa, sea en todo, Señor, lo que tiene que ver con nosotros, que no es nuestro, porque es tuyo. Tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro corazón en esta hora y podamos con un corazón humilde, humillado delante de ti, pedirte, Señor, que entres en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. ¿Quién podrá estar en tu presencia? ¿Quién podrá permanecer delante de ti, Señor? Limpianos, Señor, una vez más de la suciedad de todos los días que va contaminando nuestros pensamientos, nuestro corazón. Limpia nuestras manos, Señor, con tu sangre, Jesucristo, una vez más, para poder hoy celebrar un encuentro con vos. Anhelamos de ti, Señor. Quizás hace tiempo que no nos encontramos con vos. Posiblemente. Hace tiempo que en nuestro corazón no ocurre algo, Señor, con vos. Y quizá como Israel nos acostumbramos a la liturgia, nos acostumbramos, Señor, a los hábitos saludables. Pero la verdadera religión es encontrarnos con vos, si no, no tiene sentido. Esa es la verdadera religión. Celebrar en nuestro corazón que nos hemos encontrado con vos, Señor. No por el balde de lluvia, sino por las manos limpias, el corazón puro, por la verdad en nosotros, por seguir tu orden en nuestra vida, Señor. Perdonanos, Señor, y ayúdanos para vivir de esta manera, para que tu presencia en nosotros sea de continuo, una celebración continua, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor, en esta noche. Señor, queremos buscar tu rostro de verdad, como decía el salmista, como te buscó Jacob. Reconocemos, Señor, que fácilmente nos alejamos de vos. Reconocemos que hoy quizá nuestros temas de conversación y nuestros pensamientos tienen mucho más que ver con vanidades que con vos. Nos hemos acostumbrado a contar cosas de cualquier cosa, en vez de contar nuestros encuentros con vos. ¿Será que no los tenemos? ¿Será que hace tiempo que no disfrutamos de tu presencia? Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a nuestras vidas de la frescura tuya, Señor. Y cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón para que entre el Rey de Gloria. Espíritu de Dios, que en esta quietud, Señor, vos sobre nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Señor. Si la ansiedad gana nuestro corazón es porque la presencia de Dios no está en nosotros en plenitud. Por eso te necesitamos, Señor. Vení a nuestra casa, Señor.
hacer de este momento algo muy particular entre Dios y vos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Rey de gloria, Dios fuerte y valiente. El que pelea por nosotros. El que nos ha dado la victoria en Jesucristo. El que ha hecho posible que hoy podamos acercarnos a vos. Vos lo hiciste posible. Porque Jesucristo pagó el precio. Celebramos la victoria de Jesucristo porque nos permite el acceso a tu presencia. Y allí prometiste que va a haber descanso para el alma. Así que podemos ser libres de la ansiedad también. Podemos ser libres del dolor. Podemos ser libres de aquellas cosas que ocupan nuestra mente y nos agobian y nos cansan. Que son las cosas de siempre finalmente. Pero que tantas veces nos distrajeron de tu presencia, Señor. Venimos a ti, Señor. Venimos a ti. Fuente de vida, fuente de plenitud, fuente de gozo eres Dios. Ministra paz a los corazones, Señor, en esta noche. Y nos llevemos este desafío de que mañana también podemos permanecer en tu presencia, delante de ti, Señor. Si miramos nuestra propia vida y dejamos que vos nos examines a la luz de tu palabra, Señor. Y corregir lo que tenemos que corregir y dejar lo que tenemos que dejar. Y tomar lo que debemos tomar para permanecer todos los días en tu presencia.